Vamos a estar en esta jornada analizando, viendo dónde nos deja también este plebiscito de salida, lo que vivimos el día de ayer, donde quedaba también muchas dudas de qué ocurre acá. Quedó claro, sí, con las palabras de Gabriel Boric, que al menos en estos 2 años no se vuelve a iniciar un nuevo proceso, a preocuparse de lo que está ocurriendo en estos momentos, pero también queremos escuchar la voz acá de nuestros especialistas. Saludamos inmediatamente a quienes nos van a acompañar en esta jornada. Susana Riquelme, quien es integrante de la red de politólogas y académica acá de la Universidad de Concepción. Susana, un gusto como siempre. Muchas gracias, Constanza. Claudio Párez, también amigo acá de nuestro canal, economista de la Universidad de Concepción y subdirector de IR. Claudio, un gusto como siempre también. Muchas gracias por el saludo. Bárbara Jereza, docente e investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad de Concepción. Bárbara, creo que es primera vez que te entrevisto, así que un gusto de que nos pueda acompañar en esta conversación y desmenuzar un poquito lo que nos deja la jornada de ayer. Mucho gusto también. Bueno, tenemos declaraciones, señor director, ¿le parece que iniciemos inmediatamente con las declaraciones de Gabriel Boric para ir ahí poniendo un poquito en ambiente todo lo que nos dejó el día de ayer? La soberanía popular ha expresado de manera clara su voluntad y la mayoría ha votado en contra del texto constitucional que se le ha propuesto. Con esto, quiero ser claro, durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras. Es el momento de reconocer el resultado alcanzado a quienes levantaron la opción en contra, pero sin olvidar, y esto es importante, que una parte importante de quienes asistieron a las urnas votaron por la opción a favor. No podemos volver a cometer el mismo error de los plebiscitos anteriores. El país lo hacemos todos y todas, y quienes triunfan en una elección no pueden prescindir ni ignorar a quienes son circunstancialmente derrotados. Nuestro país seguirá con la Constitución vigente porque luego de 2 propuestas constitucionales plebiscitadas, ninguna logró representar y unir a Chile en su hermosa diversidad. El país se polarizó, se dividió y al margen de este contundente resultado, el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva constitución redactada para todos. La política ha quedado en deuda con el pueblo de Chile. Y esta deuda se paga logrando las soluciones que los chilenos y chilenas necesitan y nos exigen que alcancemos. Está claro, a mí no me cabe ninguna duda, que lo que hoy demanda la ciudadanía es mayor capacidad de diálogo, de consensos, pero sobre todo de acción, de resolución, de abandonar las trincheras y la imposición de visiones parciales para poder concentrarnos en dar solución a los problemas más apremiantes que enfrentan los chilenos y chilenas en su vida diaria y que siguen causando un legítimo malestar que está presente en nuestro pueblo y que no podemos obviar. Escuchando las palabras del día de ayer del presidente Gabriel Boric, y se suma también a la conversación Andrés Cruz, abogado y académico de la Universidad de Concepción. Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Saludos a todas y todos. Y vamos a partir contigo. Ah, sí. Estuvimos con un ciclo en el matinal y bueno, acercando también este proceso que ya habíamos hablado en otras instancias que, claro, se veía como más alejado de la ciudadanía. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué nos queda el día después de ayer? Bueno, el día después de mañana. Claro. Creo que este es el término de un proceso que iniciamos con la revuelta en octubre del año 2019. Se institucionalizó esta protesta a través de la clase política que estaba completamente superada en torno al fenómeno social que se estaba viviendo y que, bueno, termina con un fracaso absoluto y completo de haber logrado primero por la Convención Constitucional y el trabajo que nosotros hicimos en la Convención de una propuesta que lograse satisfacer estas demandas ciudadanas y que luego de ese fracaso
vino la elección del Consejo Constitucional, en la que ya estaba el germen del fracaso, tomando en cuenta que fue controlada por quienes prometieron o quienes tenían dentro de su programa el esbozo de que no era necesario cambiar la Carta Fundamental y que finalmente abrazaron por necesidad, por ambición o por muchas otras perspectivas justamente esta propuesta que lograron controlar y que finalmente tampoco satisfizo cuál era la demanda de la ciudadanía. Esto se acabó, creo que desde el punto de vista de lo que quienes creíamos que era necesario sustituir la Carta Fundamental de la dictadura, hemos visto frustradas estas perspectivas. Políticamente es inviable hacerlo en el corto plazo y tenemos que comenzar a determinar cómo hacemos para que estas necesidades de la ciudadanía se plasmen en un debate del corto plazo. Queda mucho por recorrer y quienes teníamos una visión o una lectura completamente errada de lo que era necesario, tenemos que aprender de lo que se ha vivido con el objetivo de, bueno, replantearnos en torno a cuáles son las perspectivas de levantar una propuesta que no sea únicamente de carácter testimonial, sino que sirva finalmente para ejercer poder político. Susana, lo que ocurre también, tomando las palabras de Andrés en torno a lo que, claro, parte con la ciudadanía. Claudio nos acompañó en su momento a ver todo lo que estaba pasando, porque al final no eran los 30 pesos, eran los 30 años y toda la revuelta social que, claro, pasa a las manos de los políticos, vuelve en cierta medida a la ciudadanía con todo el primer proceso, vuelve nuevamente a los políticos, vuelve a la ciudadanía lo toma y dice, esto tampoco es lo que queremos. Una vuelta en 360 grados y volvemos a donde estábamos antes del estallido social, por así decirlo de alguna manera. Sí, bueno, ahí yo quisiera aprovechar la oportunidad para decir que igual es importante refrescar nuestra memoria y leer el resultado de ambas propuestas que fueron rechazadas como eso. Los nuevos textos propuestos por la ciudadanía son los que fueron rechazados. Y lo digo antes de que se genere cualquier cosa porque han salido algunas voces que han dicho, y de hecho hoy día en el titular de La Tercera, por ejemplo, es que se ratifica la Constitución y no es así, ¿ya? Y eso es importante decirlo y que las personas que están viendo este programa lo entiendan así, porque fue clave el plebiscito del 2020, que en plena pandemia, con voto voluntario, hubo una excelente votación y la ciudadanía dijo que estaba a favor, en este caso aprobaba, ¿verdad?, un cambio constitucional. Entonces ahí había un consenso, estamos hablando de voto voluntario, a diferencia de los dos plebiscitos de salida y la segunda elección de convencionales, en este caso consejeros constituyentes, que eran, ¿cierto?, personas que también se eligieron con voto obligatorio. Entonces los plebiscitos de salida fueron con voto obligatorio. Por lo tanto, esa lectura es súper importante hacerla. Y yo creo que volvemos al punto cero, ¿cierto? Como que estamos de nuevo en el 2019, pero yo diría que también haría una doble lectura. Por una parte, peor en el sentido de la polarización, ciertas divisiones que se generaron, esta tensión, ¿cierto?, entre quienes votaron y quienes no votaron, hacia dónde estás, qué sé yo. Y esa polarización principalmente, y lo digo con toda, digamos, certeza desde el punto de vista de la ciencia política, desde el punto de vista donde uno se mueve, es bastante peligrosa porque todo esto ha permitido de cierta manera que entren grupos extremistas, en particular esta constitución que votamos ayer, si estaba a favor o en contra la ciudadanía, era una constitución sumamente peligrosa para Chile. Ya, por lo tanto, que no se haya votado a favor, yo creo que, sinceramente, es algo positivo para la ciudadanía. En ese sentido, yo creo que está un poco peor la situación en términos de confianza, en términos de una ciudadanía un poco más, con más consenso, ¿verdad? ¿Y dónde estamos igual? En la desconfianza hacia la institucionalidad, ¿sí? En la desconfianza hacia los partidos políticos, que para mi gusto son los grandes perdedores, ya, especialmente los partidos políticos de la derecha, que fueron los, en principio, grandes triunfadores quizá con la elección. Se apropiaron de algo que no querían hacer, ¿verdad? Y para mí son, digamos, eso. Pero por otro lado, creo que también desde una visión un poco más optimista, creo que la ciudadanía, espero que también vea la relevancia de su movilización, vea la relevancia de lo que significa votar,
¿cierto? Estamos todavía en una democracia representativa y el voto es capaz de decir, mira, no nos gustó, tampoco nos gustó. Cada persona hizo un pequeño ejercicio, porque fue muy corta la elección, nos demoramos súper poco, pero ese ejercicio de ir, claro, nos obligaron en esta oportunidad, pero determinó algo. Y lo otro que también ganamos en ese sentido es no dar por hecho cualquier cosa. Porque si nos hubiésemos quedado con la elección de consejeros constitucionales, ¿cierto? Que hicieron esta propuesta, lo más lógico habría sido que ganase esta... Y no fue así. Entonces, la ciudadanía algo dijo. ¿Y qué dijo? Que, claro, tiende a ser más moderada de lo que nosotros pensamos. Así que yo creo que esas son como mis dos visiones sobre... ¿Estamos en el punto cero? Sí y no. Sí, bueno, algo que también sorprende, Bárbara, que claro, uno esperaría que dentro de todo lo que ha pasado en este tiempo la ciudadanía en general ya tenga cierto conocimiento, que lo hemos visto y bueno, dentro también de lo que vamos generando acá en el programa, la encuesta en la calle, las personas ya tienen, pese a que estaban desconectadas con este proceso, pero sí hay un poquito mayor de profundidad en torno a lo que es una constitución, para qué sirve y cosas que generalmente se hablaba ahí en las salas de derecho, en el ámbito de las ciencias políticas, poco y nada en las calles. Lo que significa también esta vuelta, insisto yo en estos 360 grados para el movimiento social en sí, porque de hecho lo que ocurrió en octubre del 2019 se ve paralizado finalmente con la pandemia, que se agudizan los problemas que estuvimos comentando y ya seguiremos comentando, Claudio, en torno a lo económico, en torno a la seguridad, educación y lo que uno podía ver y presenciar también en las calles. ¿Qué pasa también ahora con la ciudadanía o qué rol cumple la ciudadanía en torno después de este proceso? Que sí, es una forma de demostrar lo que está pasando, pero ¿qué sigue luego de esto? Es una muy buena pregunta, porque creo que recién estamos reaccionando a lo que acaba de suceder, ¿no? Creo que, por un lado, la ciudadanía está mostrando a través de los resultados electorales las tremendas desigualdades que la clase política se sigue negando a visualizar con fuerza, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que si miramos, hacemos un desglose comunal de los resultados, sí, vemos que los extremos se corresponden en buena parte, tanto las comunas que votaron muy a favor o muy en contra, a lugares con altos niveles de aislamiento, con altos niveles de pobreza rural, como las personas, o sea, las comunas que votaron. Tenemos los resultados por región al menos. Perfecto. Para ir revisando, porque claro, fueron 3 comunas solamente que estuvieron a favor. Tenemos los resultados. Claro, acá tenemos los válidamente emitidos 12.364.312, de acuerdo a la última actualización de CERVEL, que es 99,97%. A favor un 44,24%, que equivale a 5.470.025 votos. En contra el 55,76%. Y si pasamos a la de las regiones, tenemos el mapa ahí para hacer la distinción, porque fueron solo 3 comunas: Maule, Ñuble y Araucanía. O sea, regiones. Regiones. Exactamente. O sea, eso también habla de lugares que hay mucha pobreza rural, lugares con harto aislamiento, lugares con problemas serios de acceso a la salud, a la educación, ¿no? Pero si también miramos dónde fueron los altos índices de votación en contra, también vemos comunas con alto grado de aislamiento, con mucha pobreza urbana, ¿no? Como sucede en el caso de las comunas mineras y comunas mineras marginales como María Elena. Tenemos el caso de Tocopilla, con más del 60% de la votación. Lugares como Isla de Pascua, Juan Fernández, que también tuvieron arriba un 65%, ¿no? Y también eso lo podemos ver en las comunas más populares de Santiago, como Puente Alto, La Pintana, que también tuvieron una altísima votación, pero en 2 polos opuestos, ¿no? Entonces, la extrema pobreza rural y la extrema pobreza urbana, ¿no? Manifestando esas desigualdades, polarizándose. Y ese debate me parece que ha estado totalmente ausente en las reflexiones que hizo la clase política entre ayer y hoy día, donde estaba todo centrado en cuanto digamos, a cómo se administró el proceso electoral, a cuáles son las culpabilidades entre los partidos políticos, pero sin mención de estas particularidades territoriales. Y creo que esa es la gran deuda pendiente que hay en este proceso electoral por parte de la clase política,
no saber escuchar lo que a nivel local, lo que el Chile local está reflejando en este mapa. Claudio, algo que hablamos días después los últimos días de octubre, de lo que le molestaba a la gente, de lo que pasaba también o lo que desencadena o gatilla esto. Porque recuerda ahí tú señalabas, claro, la economía no estaba muy bien, pese que al parecer afuera éramos un oasis, no estábamos tan bien económicamente, era una clase media endeudada, que la pandemia viene a destapar más esta olla de lo que estábamos, me incluyo, endeudados muchas y muchos chilenos, de las carencias que había. ¿Y cómo estamos actualmente con la economía luego de todo lo que ha pasado, luego de lo que hemos hablado durante todo este proceso? Retiros de por medio, de lo que ha significado la falta de empleo en muchos casos por los despidos que hubo en pandemia, de esta reactivación económica que ha ido costando un poquito. 2019, fines del 2023. Sí, la verdad es que cuando uno analiza la situación desde la economía, tomando un poco las desigualdades que se plantean desde lo local, vemos que nos fuimos acostumbrando a entender que la clase política tenía que ayudarme a resolver mis problemas económicos. Entonces, vemos con muy buenos ojos cuando viene alguna política que es buena para mi bolsillo, cuando vinieron los retiros, entonces vamos a tener una platita fresca, vinieron los IFE, vamos a tener platitas frescas, pero resulta que la Constitución es algo que va más allá. Nosotros no podemos entender que la Constitución vaya a arreglar problemas particulares de lo que hacemos en cada día. La Constitución, y yo creo que estos dos experimentos fallidos nos dan ciertos límites. Quiero empezar a ver el vaso medio lleno. Y los límites que nos muestra la Constitución o estos dos intentos fallidos nos muestran ciertos límites. ¿Sí? El primer intento fue, si ustedes quieren, una Constitución de izquierda que rechazamos, por lo tanto no podemos ir más allá de esa izquierda, y al otro lado no podemos ir más a la derecha que este otro, digamos. Por lo menos ahí tenemos un rango dentro del cual se pueden mover nuestras constituciones. Pero lo que tiene la Constitución del 80, que no tienen estas dos constituciones, es que en tanto constituciones plantea la Constitución de Jaime Guzmán o la Constitución que teníamos con todas las reformas adicionales, plantean una visión de conjunto. Y lo que tuvieron las dos constituciones propuestas que fracasaron fue que eran constituciones de cositas. Que tenemos una pequeña minoría representada aquí, un pequeño problema solucionado acá, pero no planteaban una solución de conjunto. Entonces, desde la economía, ¿qué es lo que vemos? Vemos que si la política me ayuda a resolver mi cosismo, a lo mejor voy a estar a favor, pero resulta que estas sumas de cositas resolvieron problemas solo de algunos y no del todo. Entonces, necesitamos conversar, necesitamos ponernos de acuerdo en cuáles son los problemas comunes, cuáles son los que nos aquejan a todos. Entonces, a partir de esas conclusiones, de esos lugares comunes, de problemas económicos que nos afectan realmente a todos, no solo a mí, yo creo que vamos a tener que ir buscando, yo creo que a partir de ahora, Andrés, a lo mejor tú me puedes ayudar en esto después, va a venir pequeñas reformas, vamos a ir descubriendo cuáles son nuestros problemas comunes, cuáles son los problemas en pensiones, los problemas en salud, en educación, y en la medida que cada una de esas soluciones requieran cambios constitucionales, vamos a ir acomodando. Pero yo creo que las grandes lecciones que nos deja este par de procesos, o esta vuelta en 360, como te gusta decir, es que primero tenemos ciertos límites y segundo necesitamos aprender a tener esa visión de conjunto, de cuál es el problema global para enfrentar una constitución y no nuestras pequeñas problemas egoístas, si tú quieres. La suma de identidades. Yo creo que esto va también por el lado de los procesos, más que por el contenido. Me da la impresión siendo yo estoy hablando desde el tipo derrotado total y completamente. Yo represento aquí lo más derrotado que hay. Yo debo asumir con tristeza, mi voto ayer fue un voto en contra resignado y triste, tomando en cuenta que nos farreamos una oportunidad desde la izquierda, debo también reconocer mi sensibilidad,
de poder haber propuesto una alternativa distinta. Fracasamos total y completamente. En la primera oportunidad fue un proceso en la que la arrogancia, la vanidad, la actitud destemplada y la posición absolutamente no en sintonía con la ciudadanía que adoptamos dentro de la Convención Constitucional impidió un éxito que finalmente se extrapoló al segundo proceso. La elección de los consejeros constitucionales republicanos que representaban una sensibilidad que esbozaba la actitud de no querer sustituir la Constitución fue consecuencia del fracaso de nosotros en la primera convención. El en contra, yo creo que fue también, más que por el contenido de la propuesta, por un hartazgo de decir, esto es suficiente. Ya nos generaron expectativas completamente desmedidas en el primer proceso, que sí hicimos en la Convención Constitucional. Prometimos cosas que era imposible cumplir con un pedazo de papel, porque hay muchas circunstancias o problemáticas que están involucrados aspectos culturales que no vamos a solucionar con una carta fundamental. Es parte, obviamente, del problema, pero hay mucho más detrás de ello y la ciudadanía constató que la problemática no iba por ahí. Por eso la frustración tan grande. A mí me encantaría ver el vaso medio lleno, pero no lo veo medio lleno. Yo veo que esto fracasó completa y absolutamente y que para que exista la posibilidad del día de mañana de tener una nueva carta fundamental, imagínense ustedes que aquí en la región, Tirúa, Cañete, Los Álamos, votaron por el a favor, tomando en cuenta, y aquí yo le sumo otra perspectiva que generalmente no levantamos desde la izquierda por complejo, por cualquier cosa, que es la violencia terrorista. Ya hay terrorismo en esas zonas y que obviamente si viene una persona y te dice, me apruebas esta propuesta y yo eventualmente te voy a solucionar esto, podría ser que pueda ser una de las tantas explicaciones que pueda a nosotros llevarnos a determinar por qué en esos lugares se votó a la favor. No cumplimos con las expectativas y específicamente yo creo que está bien, o sea, estoy en sintonía con lo que tú manifiestas. Se trató de responder a diversas identidades porque obviamente desaparecieron todos estos medios o espacios en los cuales nosotros nos veíamos cohesionados. No hay partidos políticos, no hay iglesia, los sindicatos están en decadencia hace mucho tiempo y por lo tanto, ¿qué nos queda? Aferrarnos a nuestros grupos de WhatsApp. Finalmente, a estos pequeños grupúsculos que finalmente nos sirven para identificarnos y que llevan a que tratemos de solucionar problemas justamente parciales sin tomar en consideración que como comunidad hay elementos que nos tienen que cohesionar desde la perspectiva de principios generales, que eso sí, principios generales deberían estar esbozados en una constitución. Fracasamos, lo siento. Sé que es difícil, Andrés, pero en una palabra, el proceso, todo lo que hemos vivido, ¿cómo lo califica? Bueno, creo que desde el punto en dos. Primero, en dos palabras. Sé Primero, que es difícil para ti. Pero lo traté de deslizar en un inicio. Se logró canalizar la violencia que se estaba dando frente a la ausencia de válvulas de salida a través de la institucionalidad. Y grandes problemas sociales se terminaron discutiendo en el Palacio del ex Congreso Nacional, con todas estas pinturas magníficas que representaban a toda la tradición aristocrática, oligárquica del país. Eso se logró, pero se fracasó en torno al contenido de lo que se quería proponer para lograr encaminarnos hacia una nueva alternativa de participación ciudadana. Hoy estamos exactamente igual con la misma Carta Fundamental que fue la que originó todos los problemas y con la misma élite política que generó toda esta problemática. Cierro con esto. Prometo que no hablo más. La palabra. La palabra en términos de que se trata de responsabilizar a los independientes que participaron en el primer proceso de toda esta catombe. Yo creo que es injusta esa impugnación. Yo pertenecí a un colectivo, al Partido Socialista, obré como un militante de un partido político, pero esta gente, hay mucho independientes no neutrales, la lista del pueblo, movimientos sociales que tenían personas que eran responsables y dialogantes. Y dentro de los partidos políticos hubo individuos inclusive con chapas o etiquetas de académicos que tenían una función distinta, que no cumplieron con las expectativas y que fueron más extremistas que muchos de los que hoy se les imputa como independiente la responsabilidad del fracasado. No me dijiste la palabra, pero está bien. Estoy apasionado. Susana. Sí, mira, yo quería tomarme de las palabras de ustedes dos porque, mira, hay un punto, yo creo que sí hay temas comunes, que ambos, yo creo que sí hay temas comunes
y que aparecieron en el primer, digamos, en el segundo, si es que no dejamos fuera el de la expresidenta Michelle Claro, Bachelet. 2,5 dice. Claro, entonces en los dos últimos, ¿ya? ¿Por qué? Porque habían temas comunes como la paridad de género, la igualdad de género, el cuidado del medio ambiente. Hay un problema enorme con las pensiones. Esos temas son comunes. O sea, yo creo que abordar la desigualdad, el Estado social y democrático de derecho, yo creo que son temas comunes, ¿ya? Mayor participación, mayor democracia, y no lo digo desde el estómago, lo digo porque las iniciativas populares de Norma, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. O sea, tú viviste eso. En el primer proceso y en el segundo proceso plantearon, se fueron por ahí, pero por ejemplo, en el segundo, en el de ahora, en el que recién se rechazó, se votó en contra, acá en la Universidad de Concepción tuvimos la exposición ya de Claudia Hayes, que era parte del equipo de la Secretaría de Participación Ciudadana, que estaba a cargo de las universidades, donde nosotros como universidad también participamos, y los temas de los cuales fueron parte, por ejemplo, las audiencias públicas, qué sé yo, tenían que ver con lo mismo, cuidados, ¿cierto? Desde el punto de vista de género, la paridad de género también. O sea, hablamos, los temas de la versión 1 con la versión 2 coincidían. El punto está en que, como quizás ahí sí estoy de acuerdo con ustedes, con que no se escuchó bien, no se concretó bien. Ahora, yo digo que especialmente en términos de derechos de las mujeres, en la primera propuesta sí existía y en la segunda no. Y otro punto que quería colocar son dos elementos del primer y segundo proceso constituyente, porque como te contaba Constanza, la semana pasada estuvo en el Congreso Chileno de Ciencia Política y me llamaron la atención algunas exposiciones de académicos y académicas de Chile que planteaban, por ejemplo, las interconexiones, ¿verdad?, entre los discursos y entre los acuerdos ya para las normas entre el primer proceso y el segundo. En el primer proceso, claramente había el eje de izquierda, donde estaba, ¿cierto?, desde la lista del pueblo, digamos, hasta toda la izquierda, ¿verdad?, y también la derecha. Sin embargo, habían algunos convencionales constituyentes que eran capaces de hacer el nexo y que eran capaces de negociar algunas cosas. Y eso se veía, ¿ya? Se veía ahí, había toda una red de... pero en cambio, en este otro está el Partido Republicano, la extrema derecha y la izquierda. Y estaba la UDI y Evópoli. Y no habían conexiones. No hubo nada que se presentara en conjunto. Eso es complejo. Y otra cosa que me parece interesante, que también quería comentar acá, y que yo creo que fue también muy determinante, uno de los factores más determinantes también, dentro de mucho, porque esto siempre lo voy a decir, aunque sea repetitiva, es multicausal, sí, son las mujeres. Para el primer proceso constituyente se articuló la red feminista. Había todo un grupo de mujeres feministas que se articularon especialmente para que se transversalizara la perspectiva de género en, ¿cierto?, ese texto que fue propuesto, ¿ya? Y eso, en este segundo proceso, fue más complejo, ¿verdad?, porque era mucho menor la participación de la izquierda, ¿verdad? Y claramente la extrema derecha, a través del Partido Republicano, no es feminista, o sea, yo diría que son antimujeres. Y ahí que se observó que, claro, en la primera alerta que se levanta, o las primeras alertas que se levantan en torno al nuevo texto que votamos ayer, es que retrocedían los derechos de las mujeres. Y eso fue clave, porque si tú te fijas, yo hice un estudio, que lo presenté en el Congreso, de hecho, de los tweets de los convencionales anteriores y actuales, los actuales, dijeron cero sobre las mujeres, nada. Siendo que había mayoría, ¿verdad?, de la derecha y extrema derecha, no se dijo nada. Y lo poco que ellos dijeron era muy benevolente, era de sexismo benevolente, ¿ya? A diferencia de las convencionales, ¿verdad?, de izquierda, como Paloma Zúñiga, que fue una de las principales que alertó a la ciudadanía de que esta constitución o esta propuesta de constitución era regresiva para las mujeres. Y yo creo que ese punto dice mucho, ¿verdad?, sobre lo que ocurrió finalmente. Yo creo que ahí las mujeres, y veía una gráfica sobre las edades y el sexo ya votaron de esta elección, y efectivamente las mujeres fueron muchas las que votaron en contra, o sea, mucho más que los varones, por ejemplo, ¿sí? O sea, en ambos casos, pero las mujeres mucho más que los varones. Entonces las mujeres fueron determinantes. Yo creo que ese punto es súper importante, y en ese sentido yo también estoy de acuerdo con Andrés de que esto lamentablemente es como decirle a un buen chileno, pega perdida, ¿cierto?
pero en el sentido de articulación feminista y del entender que los derechos de las mujeres no deben retroceder, yo creo que ese sí es algo que hay que remarcar. Y que tiene que quedar ahí como Sí. base. Bárbara, ahí tú querías comentar algo antes de irnos a la pausa. Sí, bueno, aquí estamos en una universidad. Nosotros no obedecemos a ninguna autoridad, así que respetando lo que señala acá el presidente Boric, pero desde un punto de vista más sociológico, hablamos de procesos, ¿no? Entonces, yo no tengo la certeza si el proceso constituyente terminó aquí, porque no sabemos lo que va a pasar con la sociedad civil. O sea, ahora va a haber como quizá un mini descanso constituyente, quizá unos días, unos meses, no tenemos idea. Ahora vienen las elecciones municipales este otro año, ¿no? En estos momentos la clase política se está rearticulando, me da la impresión que con mucha fuerza hacia la centroizquierda muy moderada, y la derecha también se va a tener que moderar, ¿no? Porque claramente el gran perdedor aquí fue Kast, ¿no? Entonces creo que hay una reconfiguración ahí que está en curso, que fue muy clara ayer en los debates que hubo televisivos, de toda la clase política hablándose a sí misma, no le estaba hablando a la sociedad para nada, ¿no? Y creo que ahí tenemos un desafío, la academia, cómo podemos generar un mayor cable a tierra entre esa clase política que sigue hablándose a sí misma, con una sociedad civil que está fragmentada, que me da la impresión de que podría tener una reacción un poquito más autónoma, más territorial, ¿no? O sea, en este contexto de no sentirse representada, pero con una desigualdad que sigue ahí, ¿no? Entonces creo que en ese escenario yo no sería partidaria de darle un cierre a este proceso. Yo creo que sigue la incertidumbre, pero habría que ver hasta dónde. Me gustaría tener la misma opinión. Puede ser nuestra amiga. Y entusiasmo, me gustaría. Como en realidad en octubre me de gustaría. 2019. ¿Ah? Nadie pensaba lo que iba a pasar. Sí, pero creo que ya el hartazgo que uno constata en la ciudadanía es tal que no creo que a corto plazo se dé el fenómeno que expone Bárbara. Ahora, se puede ir generando espacios para prepararse para. Punto suspensivo. Pero no sé, creo que falta todavía mucho. Siendo las 17:10, pausa comercial y ya continuamos acá porque ahí, Claudio, en torno también a lo que señalaba Bárbara, se nos vienen elecciones, que esto también marca algo en torno a lo que se puede venir con las municipales, y cuando se habla también de estos temas, el populismo con la economía se cruzan. ¿Y qué pasa con la derecha de Kast? Que está celebrando, ¿eh? Es algo que no se ha analizado. Con la derecha de la derecha. Con la derecha de la derecha, que extrema está derecha. muy contenta. A la con vuelta esto. de la pausa, vamos y volvemos. Con la derecha del exilio. En todas las obras, principalmente muralistas, está la presencia de la mujer. Yo no solamente veo una mujer que va en bicicleta, sino que el carácter de mi madre. Este mural de Julio Escames es uno de esos tesoros ocultos que tenemos en Concepción. Una colección de piezas de arte que van más allá de la pintura, en este caso de los murales. Cómo esta historia de los salesianos con Concepción está asociada al desarrollo arquitectónico y por supuesto también artístico. Esto es como la representación de la medicina. María Marner, una de las mujeres más importantes en la historia del arte chileno. Que cuando uno viene caminando, aparece esto, queda bastante impresionado. Los murales y las intervenciones, como que vas caminando por un lugar X y de repente aparece un mural. Ciudad Mural, este viernes, 21 a 30 horas, a través de TVU y sus multiplataformas. Conéctate con lo que está pasando a tu alrededor. En vivo y en directo seguimos con nuestra programación aquí en Televisión de la Universidad de Concepción con nuestro programa Conéctate. Justamente lo que nos arrojó la pandemia
tiene que ver con que ese líder, esa figura motivadora de la lectura, que implica fomentar realmente la lectura, que es el profesor, estuvo ausente, ¿no? O estuvo, digamos, de otra manera, materializado detrás de una cámara, probablemente, o incluso detrás de un WhatsApp. El remo tuvo una gran actuación en las aguas sanpedrinas y bueno, igual con el canotaje cumplimos con los pronósticos y superando un poco las expectativas. Y ya en primero básico se comienza el trabajo de la decodificación, pero esta decodificación debe ir precedida por la conciencia fonológica. Algo nuevo para nosotros, para el deporte en Chile en realidad, el BMX para nosotros quizás estaba olvidado, al menos en Concepción, y de repente salió olímpico, de repente salió los Panamericanos acá en Chile, y para nosotros jóvenes al menos fue increíble, una sensación de, no sé, de seguir adelante, de mucha motivación. Conéctate con especialistas en diversos temas. Conéctate TVU, lunes a viernes a las 20:45 horas, a través de nuestras multiplataformas. Conéctate TVU. De regreso, breve pausa y continuamos acá todo lo que nos deja este domingo 17 de diciembre. Habíamos dejado ahí adelantando algo a Claudio en torno a la economía, porque, bueno, nos da luces de lo que se puede venir para las municipales, los de gobernador regional, todo lo que pasa con esta elección, comunas que uno diría, oye, pero acá a lo mejor debía haber ganado a favor, de acuerdo también a sus actuales representantes. Y yo te señalaba, y claro, la economía y el populismo vienen aquí de la mano, sobre todo luego de una campaña que, lo hemos hablado acá con especialistas, el populismo estuvo presente en ambos sectores. Sí, bueno, la verdad es que las decisiones de los votantes en general son un misterio. Yo llevo hartos años tratando de mirar esos datos y la gente reclama por la delincuencia, reclama por la educación, la salud, y uno mira las comunas que más delincuencia tienen son las que más reeligen a sus alcaldes. Entonces, no hay una correlación. Entonces, la racionalidad o esos cambios que uno espera a veces no son tan automáticos. Entonces, desde el punto de vista político es algo difícil entender cuáles son las razones por las que vota la gente. Yo creo que, voy a usar un término deportivo, mis hijos son deportistas y los profes a veces usan el concepto de cuando van a jugar un partido, ellos ganan o aprenden. Entonces voy a insistir un poco con que, dado los fracasos recientes, hay hartas cosas que podemos aprender de esto, y efectivamente que a los populismos en Chile todavía no les va bien. A los extremos no les está yendo bien y, como decía Susana antes, se recupera un poco el centro. Nosotros ya vimos que fracasó la izquierda cuando se puso muy izquierdosa, fracasó, y la derecha cuando se puso muy derechosa también fracasó. Entonces hay una luz de esperanza para recuperar la moderación, para recuperar el centro. Pero la verdad es que está por verse. Vienen elecciones y cada vez que vienen elecciones empezamos de nuevo con estas pequeñas cosas que nos separan. Porque eso es lo que al final más rinde. Es más fácil tirar una fake news por el grupo WhatsApp y ganar unos votitos para la próxima elección en vez de mantenerse con una línea un poco más concreta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora deberíamos buscar acuerdo. El presidente y los ministros ya parecen monos porfiados, porque a pesar de que les rechazaron la reforma tributaria, en cada oportunidad que tienen hablan del pacto fiscal, porque ahora lo importante es el pacto fiscal y vamos a hacer el pacto fiscal. Y la verdad es que cuando uno analiza ese pacto fiscal tiene varios ingredientes que tratan de aunar esfuerzos, que tratamos de ponernos de acuerdo en que el Estado chileno efectivamente necesita más recursos para allegar más cosas a las personas. Yo creo que falta esta reforma, este pacto va encaminado hacia una mejor sociedad, un mejor funcionamiento económico, pero queda mucho todavía, queda mucho de conversar, queda mucho de acercarse a las personas. Desde la academia también nos queda explicarle a las personas cuál es el rol de cada uno
¿Y qué es lo que deberíamos tratar de mirar? No solo lo que me conviene a mí, sino que lo que nos conviene a todos. Hemos perdido un poco ese discurso y creo que ahí está el desafío hoy día. ¿Cómo hacemos para recuperar nuestra capacidad de dialogar y encontrar espacios comunes? Yo sé que hay espacios comunes. El feminismo nos ha mostrado que la paridad de género es una quimera que da réditos en el mediano plazo. Nos costó porque la pandemia nos pegó fuerte. La pandemia le pegó muy fuerte a las brechas de género. Retrocedimos bastante. Retrocedimos bastante en las brechas de género, sobre todo en lo laboral, pero también en lo social. Y es espacio para recuperarlo. Deberíamos estar trabajando en eso. Ahí hay un tema pendiente porque lo económico también incide. ¿Sí? Recordemos que el último premio Nobel de Economía tocaba el tema de la brecha hombres-mujeres y mostraba cómo cerrar esa brecha nos ayuda a avanzar. Ahí hay un tema común, es una cosa que aprendimos en este espacio, como decía Susana, y yo creo que debemos seguir avanzando en esos temas. La elección municipal que viene ahora no nos ayuda mucho porque son temas locales, son temas de lo que nos atañe cotidianamente, pero sí queda ese desafío de mirar primero el vaso medio lleno, segundo el todo en vez de las partes, pero creo que vamos aprendiendo y vamos avanzando. O sea, y hay varios alcaldes que no van a poder ir a la reelección, además. Entonces, ahí hay cosas que quizás se van a articular porque como sociedad, como chilenos, somos bien particulares. Porque queremos libertades, pero si estamos viendo que el otro tiene muchas libertades, nos ponemos medio conservadores, como que, ¿qué pasa? Mientras no me afecta a mí, tenemos ese doble estándar. Sí, pero también ahí hace falta poder colocarnos en sintonía con lo que está sucediendo con la ciudadanía, porque hay mucha interpretación de las señales que está dando la sociedad, pero no se están dando espacios para que la gente se exprese, y no solo que se exprese bajo sus propios términos, ¿no? Entonces, la relación de la política, de la economía con la sociedad y a través de traductores que no son legitimados en términos sociales. Entonces, mientras eso siga así, van a continuar estos procesos fallidos. Porque se está hoy día interpretando, sobre todo por la derecha, de que aquí ganó la Constitución del 80, de que la gente es ignorante, que la gente no sabe. O sea, aquí más bien es cómo podemos engancharnos con ese Chile municipal, ese Chile local, que todavía provincial, no se siente representado. Que le gusta a Andrés. Sí, yo creo la provincia. En la provincia. Claro, o sea, provinciano. Pero desde ahí mirar todo esto que estamos viviendo, porque si no, no encontramos salida. Creemos que está todo cerrado, de que no hay nada que hacer, de que la gente hay que educarla, hay que decirle lo que hay que hacer, sí. Y más bien es todo lo contrario. Es como nos enchufamos con lo que hoy día la sociedad nos está diciendo, cambiando los términos de la conversación. Y yo creo que ese es el descontento que hay. Sí, Susana, y bueno, los partidos políticos pierden acá, pero hay partidos que pierden más que otros. Aprendieron más, o eso espera uno, que aprendan más dentro de estas divisiones que, claro, se polariza la ciudadanía. Yo escuchaba ahí alguna entrevista y decían, no creo que ninguna familia se haya separado en grandes términos y peleas para allá, pero sí se generaban roces obviamente al momento de hablar de esto, y finalmente en el proceso anterior se decidió no hablar y se dio una sorpresa por lo mismo, porque finalmente se enjuiciaba mucho. Pero ¿qué pasa también con esas divisiones dentro de los mismos partidos? Citando aquí a Andrés Cruz, que le gusta eso que se pueda disolver la estupidez un poco, que haya más partidos, que se ayude a que se disuelva. Claro, se disuelve más. Se va diluyendo. Sí, pero ¿cómo se juega acá? Citando también a Ginny Simon, que nos ha acompañado en varias oportunidades. ¿Cuáles son las piezas del ajedrez acá a mover? Pensando ya en las municipales, por ejemplo, que los partidos políticos como tal. Sí, yo creo que dentro de los grandes favores que se puede hacer en este momento la derecha, hablo de los partidos de derecha en los que más aprendieron en este proceso. Los que aprendieron del proceso es separarse de la extrema derecha. Yo creo que es súper importante, o sea, al igual que Andrés, me declaro pero creo que es importante que dentro de un sistema democrático hablemos en términos democráticos, no en términos de retroceso. Y yo creo que lo que hizo el Partido Republicano, por ejemplo, que tenía la sartén por el mango,
porque eran mayoría. Para mí es de los grandes perdedores, ¿ya? Entonces, ¿cómo hace ahora la derecha para que se separe de ese extremo? Yo creo que eso es súper importante en términos de partidos políticos, que, no sé, la derecha o las derechas vean, ¿cierto?, que se alejaron de la centro derecha y se fueron al extremo. Y gente de la misma derecha, yo creo que también estaba, recuerda Evelyn Matei, que en un principio dijo, yo no estoy con esto. O sea, Gloria Hood dijo en algún momento que ella creía que era importante la paridad de género, pero finalmente ambas mujeres tuvieron que ceder. Sí. Entonces, ahí yo creo que es clave el tema del aprendizaje, especialmente para la derecha, ¿ya? Y que tanto en términos nacionales, locales, regionales, en fin, hagan esta distancia. Es importante entenderlo así porque de verdad que el populismo, como tú planteas, en términos de cuando hay crisis sociales, es muy fácil de que entre. Ya, especialmente cuando hay inseguridad. Estuvo la ministra Toá también acá en la Universidad de Concepción y decía que tomar decisiones políticas, ¿cierto?, con miedo te genera una incertidumbre mayor y te puede llevar a tomar malas decisiones. En cambio, pese a que podemos sentir miedo, ¿verdad?, porque la delincuencia y eso no podemos decir que no existe, pero hay que tomar decisiones que no van a ser cortoplacistas, que tienen que ser de corto, mediano y largo plazo. Y esas decisiones se deben tomar sin miedo. ¿Ya? Entonces, si tienes candidaturas políticas de los partidos políticos que te invitan a votar aprovechándose de tu malestar, de tu hartazgo, hay más posibilidades, lamentablemente, de que ganen ese tipo de opciones populistas. Entonces, ese es un problema. Y ojalá que la ciudadanía también lo vea y lo entienda así, porque también ese otro punto que aquí no es que haya ganado ni la izquierda ni la derecha. O sea, yo creo que aquí todo el mundo perdió. Todo el mundo perdió. Estamos donde estábamos cuando se votó que se quería cambiar una constitución. Exactamente, o sea, tuvimos que, tal como decía Michelle Bachelet, ¿no es cierto? Votamos por lo malo o por lo pésimo, preferible lo malo. Lamentablemente fue así, o sea, la resignación que decía, o sea, ya nadie salió a celebrar porque en realidad la gente decía un alivio más que una ganada, sí. O sea, cero cartel ayer, o sea, cero celebración, porque esto, entonces yo creo que por ahí va el punto que en el fondo las personas creo que tienden a estar más al centro. No digo que no exista en la izquierda, por ejemplo, la derecha, pero sí buscan un poco más de moderación y un poco lo que planteaba también ayer el presidente en su discurso en cadena nacional es que en el fondo tomar en cuenta los temas que han seguido siendo transversales. Que preocupan ahora. Las pensiones, quizás por eso también habla todo el tiempo del sí. Exacto, entonces hay que retomar eso con todo, yo creo que es importante y en términos municipales también tener ojo, ¿cierto?, con ese voto, porque Claudio hablaba de que las personas siguen votando por los mismos alcaldes y los reeligen, porque también puede haber, ya con esto, porque también está estudiado, clientelismo. Y eso hace que te dan un poco, ¿cierto? Te dan algún bono, alguna regalía, alguna sede para tu población, ¿te das cuenta? Todo ese tipo de cosas también hacen que las personas vayan generando lealtades con ese tipo de candidaturas o de conglomerados. ¿Te das cuenta? Y siguiendo con los chilenismos, siempre se dice, ya lo conocido, que ya lo por conocer. Exacto. Sí. Dentro también de ese margen que nos manejamos. Bueno, sí que ese vicio es ya propio nuestro, el caudillismo, clientelismo que está instalado. Nuestra región es bastante ejemplar en ese sentido. Hemos tenido dinastías que nos representan y que responden a eso. Si se enoja, si quizás ya saben lo que opino. Así que no estoy diciendo nada yo. Que se pongan a las filas de los que me detestan. Creo que hay dos puntos que quisiera aportar a lo que se ha manifestado acá. Primero, es la política de ruptura. O sea, teníamos una ruptura de una oposición dura, crítica, como era la del Frente Amplio, que una vez que se introdujo en la institucionalidad y en los mecanismos respectivos, tuvo que proponer y construir. Vaya que eso es complejo. Y apareció por detrás, ¿quién? Los republicanos. Crítica, destemplada, dura, que tuvieron que construir y también actualmente perdieron iniciativa y posibilidades para poder posicionarse. El día de mañana, ¿quién vendrá? Bueno, creo que esto no está cerrado, estamos en un periodo de crisis profundo. Creo que los grandes perdedores fuimos históricamente la izquierda. Creo que desde el punto de vista de la historia de Chile, el rechazo
de la propuesta de la convención, que yo insisto que está vinculado con esto, es el fracaso más grande que hemos tenido desde el punto de vista democrático, no hay otra. Lo tuvimos todo y lo perdimos todo. Sin perjuicio de dejar instalados algunos temas que puede ser interesante, pero eso es más que nada poder sacar algo en limpio del desastre. Y en segundo lugar, los grandes perdedores, como consecuencia de también no haber aprendido, creo que la arrogancia es el gran triunfador tal vez, fue los republicanos. En esta propuesta lo tenían también todo para poder efectuar una propuesta desde el punto de vista cultural, instalar una dinámica y una forma de hacer política y dejar a su precandidato a un paso de ser el próximo presidente de la República, y también perdieron la tremenda oportunidad que se les daba. De hacer una con amor. Sí, como quieran. El punto era una que fuera aprobada. Esto de con amor, de que de la inteligencia, eso no me lo trago mucho, pero era simplemente una propuesta que finalmente lograra concitar apoyos y que se constatara del proceso de que habían diálogo entre los distintos sectores. Ninguna de las experiencias que nosotros ofrecimos dieron esa perspectiva de haber cumplido con las expectativas ciudadanas. ¿Qué va a pasar mañana? No creo que hayan cambios sustanciales. Aquí se nota la diferencia. Él es flaco, ¿ves? El gordo aquí, él bien vestido, mal vestido. Así es la diferencia, con el pelo bien cortado, chascón. Así la cosa. Entonces, yo voy a adoptar la actitud del amargado. Feliz amargado. En términos que no veo que tengamos posibilidades de aquí en el corto plazo poder enfrentar de manera distinta lo que está ocurriendo. Yo veo que falta autocrítica absoluta. Falta autocrítica absoluta del Frente Amplio, del Partido Comunista, de los socialistas. Falta una autocrítica profunda de cómo están actuando los republicanos, lamentablemente, que han hecho la UDI, Renovación Nacional, y que actualmente nos tienen en esta situación. Y que yo no veo perspectivas de salir. Este cambio epocal creo que no ha culminado, y la verdad es que a mí me gustaría que la transformación se diera dentro de los marcos de la institucionalidad y no de otros desastres que tengamos que lamentar el día de mañana por no haber sido capaces de llegar a acuerdos. Susana, para finalizar también, dentro de lo que siguen estos procesos, porque si bien es un punto suspensivo, quizás, al menos en este gobierno se paraliza todo lo que hay en torno a esta temática, pero tú lo señalabas al inicio, el descontento de la ciudadanía, la participación de la ciudadanía en torno al cambiar la Constitución está, y no podemos borrar con el codo lo escrito con la mano, como se dice coloquialmente. Sí, bueno, yo creo que ahora el ojo que debemos tener todo y todo está en los cambios que se vayan a generar a nivel constitucional, porque eso sí se puede hacer. Como ayer escuchaba, siempre se están generando cambios constitucionales, eso es parte de la labor legislativa, y también, digamos, de las leyes, que en el fondo se avancen en reformas, se avance en leyes que en el fondo permitan ir consolidando los derechos que las personas han estado reclamando de manera reiterada, como lo de las pensiones, ¿verdad? Como lo de la paridad de género, los cuidados, en fin, una serie de temas importantes que no pueden quedar a disposición, digamos, de los gobiernos. O sea, es decir, hoy día escuchaba una señora que decía que no nos han dado bonos. O sea, la idea es que no tengamos que depender de un bono, sino que tengamos un sistema de pensiones que permita vivir a las personas que han trabajado toda la vida, ¿cierto?, por este país. Entonces, eso necesitamos, yo creo, y eso es lo importante y donde tenemos que tener el foco como ciudadanía. Y especialmente quiero decir, y con esto sí termino, la relevancia de la participación, la relevancia de votar, ya la importancia de eso, pero también que como ciudadanos y ciudadanas siempre estemos bajo un mecanismo de cierta forma de control de lo que están haciendo las personas por quienes nosotros votamos y viceversa. Y que quienes votaron y a quienes votamos que también nos rindan cuentas, porque llegan a los espacios y pareciera que la ciudadanía deja de existir, a menos que haya una protesta, a menos que haya una nueva elección. Entonces, eso ojalá que se fortalezca, porque necesitamos recuperar confianzas, necesitamos que este país vuelva, no sé si alguna vez, pero que confíe en sí, que confíe, ya que ojalá, bueno, un montón de cosas, pero por ahí va la cosa, la confianza, que se recomponga, que entendamos la importancia del valor de lo público, la importancia de la democracia, que esos principios nunca estén en juego.
Sí, yo tomándome ahí de las palabras de esa señora, claro, que nos den un bono. Bueno, si ni con los sueldos nos alcanzan muchas veces, Claudio, con la realidad que tenemos, claramente con las pensiones, aún menor lo que nos queda en torno a esa materia también de ir cambiando estos cambios estructurales que hablábamos el 2019, que siguen presentes, más agudizados en algunos casos, y si bien se entregan propuestas, como tú señalabas, el pacto fiscal, que a lo mejor desde tu punto de vista no es el idóneo, dentro de las alternativas que se pueden hacer ahora negociando también con lo que tenemos, sabiendo ya, conociendo la realidad en todos los sentidos del mundo político. Bueno, efectivamente tenemos espacio y yo quiero recalcar una última lección, Andrés, es bien tajante con el fracaso de los políticos, pero la verdad es que los no políticos tampoco supieron articularse. Entonces, recuerdo ese dicho que dice que la culpa no es del chancho, sino que el que le da la frecho, y si lo mezclamos con el otro que dice que los pueblos tienen a los gobernantes que merecen. Un poco franquista la pero en la práctica, cae y por eso yo retomo la responsabilidad que tenemos en tanto ciudadanos de hacernos cargo y de elegir a conciencia, que el voto no es ir a hacer una fila y poner cualquier cosa. Esta participación parte de este tipo de programas, parte de que cuando termine el programa, usted señora en su casa, usted señor, lleve el tema y lo conversen en la 11 sin agarrarse las mechas, si son opiniones nomás, y vamos avanzando de a poco y vamos encontrando puntos en común. ¿Por qué? Porque la economía no se resuelve con un bono, porque no nos van a arreglar los problemas ni los políticos ni el gobierno, porque es muy difícil. Si nosotros vemos la última encuesta de presupuestos familiares, más del 80% de las familias sufre del síndrome que les sobra mes al final del sueldo. ¿Sí? Soy yo. A más del 80% de las familias gasta mensualmente más de sus ingresos. Entonces, eso no se resuelve con un bono, no se resuelve cobrándole al 10%, al que sí le alcanza un impuesto más alto para repartirlo entre el resto. Eso requiere reformas profundas y esas reformas profundas requieren acuerdos políticos y requieren paciencia. ¿Sí? No va a llegar un político que lo arregle todo de un plumazo y que meta una motosierra o alguna cosa así milagrosa que arregle los problemas de un día para otro. Necesitamos conversar, necesitamos tener paciencia y necesitamos avanzar entre todos hacia una solución que probablemente vean nuestros hijos y nietos. Bueno, esta varita mágica que se hablaba en un inicio de la propuesta constitucional, como que venía a solucionar todo, y ahí académicos y académicas nos han acompañado en todo este proceso para ir explicando. Dentro de lo que nos queda también, para finalizar, Bárbara, ese desafío de involucrarnos, como tú señalabas, de bajar muchas veces de esas grandes esferas del mundo político, la ciudadanía, porque si bien los problemas se abordan, se hablan en los territorios, hemos tenido acá diversas organizaciones de la sociedad civil y todo lo que se generó, obviamente, desde la revuelta social, y que han estado articulados por años, y que finalmente, claro, pasa que a lo mejor medios de comunicación no se acercan, ellos a los medios de comunicación, porque regionales me refiero, porque el nivel central no vamos a entrar acá a discutir de lo que se transmite o no, acá siempre con el respaldo de la Universidad de Concepción y de los académicos y de las académicas, pero hacer ese puente a conciencia, como señala Claudio, de todo lo que se nos viene en este proceso y de la participación ciudadana. Estamos viendo imágenes, bueno, algo que hemos hablado en otras instancias también, de esto que se genera como desde la casa, de ir a votar con los hijos, de que uno también forme parte de esto, y no porque sí, no porque estoy obligado, y no porque hay que ir a marcar en blanco en uno porque ya hay que salir luego de esto. Bueno, ahí se presenta un tremendo desafío, ¿no? Porque hoy día hay como un capítulo que empieza, pero que no sabemos, digamos, cómo se va a reconfigurar. El final de temporada, no sabemos. Que eso puede ser lo triste, puede ser también lo interesante, ¿no? Pero creo que hoy día se presenta una oportunidad para el Poder Ejecutivo, ¿sí?, de poder enmendar estas confianzas. Le llega un poquito de oxígeno al presidente, con algunos tirones de oreja al Parlamento, pero vamos a ver esto si realmente se cuaja nuevamente a nivel territorial. Sí, yo creo que ahí está el tema. Y cómo la ciudadanía va a reaccionar a estas políticas públicas que están en curso, a todo este debate parlamentario que hay en estos momentos de que, bueno, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo para poder echar a andar las reformas al sistema tributario, al salud, de pensiones? O sea, hoy día es un momento de que el Parlamento se pronuncie para que esto realmente dé una respuesta pertinente a la ciudadanía.
pero también de cómo las políticas públicas que hoy día están en carpeta no terminan reproduciendo las desigualdades sociales, sino que más bien generan más justicia social. Entonces yo creo que de eso va a depender cómo se van a reconfigurar hoy día los actores locales, los movimientos sociales, la masa social que está disconforme, que está enrabiada, molesta. O sea, yo creo que en estos momentos hay una nueva oportunidad para la clase política, pero de cómo se va a reconfigurar esto va a dar muchas claves, ¿no? Seguimos reproduciendo a este país con todos los dolores, los sacrificios que se están padeciendo, o si realmente se da una señal de poder generar un poquito más de bienestar social, territorial, ambiental, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está en juego. Y ahí la universidad yo creo que tenemos mucho que aportar. Sí, hay harto que aportar desde esa materia. Agradecerles que nos hayan acompañado. Un gusto, como siempre. Muchas gracias. Unas elecciones que tocan también a un fin de semana previo de Navidad. Entonces también había otro ambiente en torno a